¿Sabes por qué el diablo prefiere que tengamos falsas creencias y malos pensamientos a que cometamos un error? Pues sencilla y simplemente porque los errores se pueden enmendar, pero de los malos pensamientos vienen las malas acciones. Y digo esto porque si el diablo pone falsas creencias y malos pensamientos en nuestra mente, él no tendrá que preocuparse por nuestro comportamiento. Los psicólogos dicen algo que todos hemos oído en más de una ocasión, y es que somos lo que pensamos. El hombre es lo que piensa, es decir, que si sembramos un pensamiento, vamos a tener una acción. Si sembramos una acción, es evidente que vamos a tener una costumbre, vamos a forjar una costumbre. Si sembramos una costumbre, tendremos un carácter. Y si tenemos un carácter y forjamos un carácter en nuestra vida, evidentemente tendremos un destino. Y digo esto, mi querido amigo, porque en la vida todo empieza con un pensamiento. Y eso es por lo que el diablo quiere que tengamos falsas creencias y malos pensamientos y que los pongamos en práctica. A ver, la Navidad es la fiesta más importante del mundo. Y es la más importante porque incluso hasta donde existe pena de muerte o cárcel por ser cristiano, también se celebra la Navidad. Yo he tenido el privilegio de predicar en países donde se encarcela a los cristianos y he visto muchos comercios con adornos de Navidad. La Biblia dice que no deberíamos creer a todo el mundo, sino que deberíamos comprobar si nuestras creencias son correctas o no. Y deberíamos preguntarnos también si la manera en la que vamos a celebrar la Navidad es de Dios o es del diablo. Por lo tanto, deberíamos hacernos la pregunta que se hace mucha gente en estas fiestas: ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? Porque es evidente que muchos la celebrarán con bailes, alcohol, drogas, y otros incluso dando un palo o robando una joyería o haciendo cualquier tipo de fechorías. Otros haciendo todo tipo de maldades y, en el mejor de los casos, algunos como el momento perfecto para reunir a toda la familia en torno a un pavo, polvorones, y tal vez cantando villancicos y tomando un poquito de anís, que dicho sea de paso, el anís me encanta, me gusta mucho. Pero fíjate, mi querido amigo, que yo no sé cómo vas a celebrar tú la Navidad. Pero si vas a celebrarla lejos de su verdadero significado, te equivocarás. Y te equivocarás porque la Navidad nada tiene que ver ni con polvorones, ni con Papá Noel, ni con champán, ni con nada que no tenga que ver con el sentido del gran amor de Dios para con los hombres, porque ese es el principal significado de la Navidad. Fíjate lo que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, es decir, que no se condene, sino que tenga vida eterna. Es decir, que el amor de Dios fue tan grande que nos regaló a su Hijo Jesucristo. Y fijaros que ese de tal manera amó Dios al mundo, nos da a entender que no hay inteligencia humana ni artificial que pueda medir la grandeza del amor de Dios, pues como dice la Biblia, ese amor está muy por encima del conocimiento y de la inteligencia humana. Ahora, aunque la Navidad signifique el gran amor de Dios, también significa comunicación. Y significa comunicación porque, aunque Dios se había comunicado muchas veces y de muchas maneras a través de los tiempos con la humanidad, en la Navidad quiso comunicarse por medio de su Hijo. Y tenemos que tener clara una cosa: que Jesús no vino a fundar una religión cristiana. Él no vino a fundar una religión, ya había muchas en aquellos días, en aquellos entonces. ¿Para qué Él hubiera venido a abrir otra? Él vino para abrir el único camino a Dios. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Él. Jesucristo, mi querido amigo, vino para que tú y yo pudiéramos ser y estar llenos de una vez por todas de lo que verdaderamente teníamos necesidad, de Dios y no de una religión. Por lo tanto, tenlo muy presente, que Cristo nació en un pesebre, murió en una cruz y resucitó de entre los muertos al tercer día para que hoy tú pudieras saber, tú pudieras celebrar el significado
y la verdadera Navidad. Y que, evidentemente, la celebraras teniendo un encuentro real y verdadero con Jesucristo y no con una religión. Ahora, aunque la Navidad signifique comunicación, porque eso significa la Navidad, comunicación, Dios quería comunicarse con el ser humano, también significa regalo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nuestros padres nos regalaban regalos en Navidad? Pues aunque no lo sepas, eso apunta al gran regalo del amor de Dios que Él nos hizo a través de Jesucristo en Navidad. Por lo tanto, deberíamos celebrar la Navidad con gratitud y por gratitud a Dios porque nos regaló a su Hijo Jesucristo. Y deberíamos celebrarla con gratitud porque la Navidad es la historia de amor más grande que la humanidad jamás ha conocido ni conocerá. Y el protagonista de aquella historia fue el Hijo de Dios. Porque, fijaros, ¿quién entendería la grandeza de un amor que es capaz de hacerse pobre siendo rico para enriquecer a los demás? Fíjate lo que dice la Biblia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a vosotros, a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Por lo tanto, en Navidad celebramos el gran regalo del amor de Dios para con el ser humano. Ahora, ¿quién sería aquel niño para que su nacimiento fuera tan importante como para que lo celebrara toda la humanidad? Bien, fíjate lo que dice el profeta Isaías en cuanto a Jesús, aproximadamente unos 700 años antes de que naciera. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Insisto, amigos míos, ¿quién sería aquel niño que nacería y por qué causa tendría tanta importancia su nacimiento? Pues lo acabo de decir, ese niño sería el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Y Jesús fue el admirable porque admirable fue su nacimiento. Y admirable fue su nacimiento porque Dios rompió todas las barreras de la comprensión y la inteligencia humana y de la ciencia, pues en su nacimiento solo hizo falta el vientre de María y el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Admirable fue su nacimiento, pero admirable también fue su vida. Y admirable fue su vida porque hasta sus enemigos dijeron de él que nadie había hablado como Jesús y porque nadie ha vivido una vida tan santa como la que vivió el Hijo de Dios. Él sanó a los enfermos, él dio la vista a los ciegos, dio de comer al hambriento, resucitó a los muertos y jamás pasó una factura por su servicio. Admirable fue su nacimiento, admirable fue su vida, pero admirable también fue su muerte. Y admirable fue su muerte porque nadie tuvo una muerte como la del Hijo de Dios. Y nadie tuvo una muerte como la de Jesús, porque mientras que tú y yo vamos a morir por nuestros pecados, Jesucristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y nadie tuvo la muerte como la de Jesús. Y nadie tuvo esa muerte porque, por increíble que parezca, Jesús disfrutó su muerte como nadie podría imaginar. Pero por favor, que nadie me malinterprete porque no estoy diciendo que no le dolieran los clavos, sino que incluso hasta rompería los tímpanos de Dios el Padre cuando escuchaba cada grito, cuando le clavaban los clavos. Pero fíjate por qué te digo esto. La Biblia dice que su muerte fue un gozo, porque dice que por el gozo que fue puesto delante de Jesús, Él murió en la cruz sin que le importara ni el sufrimiento ni la deshonra que tendría. Y fíjate que yo entiendo que algunos piensen que es de locos decir que Cristo saboreó cada segundo de su muerte. Pero fijaros que el gustazo que Jesús tenía fue porque ya desde la cruz, hace 2000 años, ya desde la cruz, estaba incluso hasta viendo en pleno siglo XXI que muchas personas que pudieran estar viendo este audiovisual se convertirían y recibirían la salvación y la vida eterna. Y ese era el gozo que estaba sintiendo, y por eso no le importó ir a la cruz.
Pero no solo fue admirable su muerte, sino que admirable también fue su resurrección. Y admirable fue su resurrección, porque la Biblia dice que era imposible que Jesús hubiera permanecido en la tumba. Porque si así hubiera sido, ni yo estaría aquí hablando, ni tú estarías ahí oyéndome. Y fíjate, mi querido amigo, que los apóstoles no inventaron ninguna resurrección. No inventaron la resurrección. Y no la inventaron porque ninguno de ellos hubiera sido tan tonto y tan estúpido como para dar su vida por una mentira, por algo que era mentira. Y esto es así, porque de un Cristo muerto podríamos recibir buenas enseñanzas, pero no el poder para enfrentar la muerte con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Escucha bien lo que dijo Jesús referente a esto. Yo soy, dijo él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Pero no solo sería el admirable, sino que Jesús también fue y es el consejero, porque nadie dio los consejos que dio Jesús. Consejos que transformaron vida, que salvaron a millones de personas a través de los tiempos, y consejos que podrían salvarte a ti si los aceptas de todo corazón. Pero no solo Jesús fue el consejero, sino que también es el Dios fuerte. Y Jesús es el Dios fuerte porque Él y solo Él fue capaz de levantarse de la tumba, y porque Él y solo Él tiene poder para salvarnos por toda la eternidad si nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como Señor y Salvador de todo corazón. Pero no solo fue y es el Dios fuerte, sino que también es el Padre eterno. Él es el Padre de la eternidad, y esa eternidad es capaz de convertirla en vida eterna para ti y para mí, si nos entregamos a Él y nos arrepentimos de todo corazón. Pero Jesús no solo fue el Dios fuerte y el Padre eterno, sino que también es el Príncipe de paz. Y es el Príncipe de paz porque, fijaros, aunque muchos hombres hayan sido galardonados y premiados con el Premio Nobel de la Paz, ninguno de ellos fue capaz de transmitir la paz que Cristo transmitió, transmite y seguirá transmitiendo. Y digo esto, amigos míos, porque la paz que Cristo da es, como dice la Biblia, la que sobrepasa todo entendimiento e inteligencia. Y por último, para ir acabando, Navidad también significa que hay que mirar a la cruz. Y hay que mirar a la cruz porque celebrar la Navidad sin mirar a la cruz es la peor creencia que el diablo puede poner en nuestras mentes, ya que esa creencia tendrá consecuencias eternas. Porque si bien es verdad que la vida de Jesús comenzó en Navidad, también es verdad que acabó en la cruz. Y fijaros que aunque en la cruz veamos la imagen de un Cristo derrotado, destrozado, vencido, humillado, apaleado, abandonado de Dios el Padre, y que incluso tuviera que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquella imagen de Cristo iba a traer la mayor bendición que jamás la humanidad ha conocido ni conocerá: perdón, salvación y vida eterna. Ahora, ¿sabes por qué Jesús padeció esa muerte tan horrorosa? Pues sencilla y simplemente porque el Padre le machacó como quien pisa una cucaracha, o como cuando quien pisa la uva para sacar hasta la última gota del mosto. Y el Padre le machacó porque la Biblia dice que Jesús fue molido por nuestros pecados, y que el castigo que para que tú y yo tuviéramos paz lo sufrió Él, y por su muerte somos salvados. Y le machacó porque Dios el Padre le estaba tratando como si Él hubiera vivido nuestra vida de pecado, para tratarnos después a nosotros como si hubiéramos vivido una vida tan santa como la que vivió el Hijo de Dios. Y fijaros que mientras su sangre corría, mientras su sangre se derramaba desde la cabeza hasta los pies, y regando todo el cuerpo, todo su cuerpo, y mirando al cielo, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con esas palabras nos estaba diciendo: te amo, te amo, te amo. Quiero decirte algo que nunca deberías olvidar. Al lado de Jesús había dos cruces con dos criminales.
Dos criminales que estaban representándote a ti, que estás oyendo, y a mí, que estoy hablando. E insisto, voy a decirte algo que nunca deberías olvidar. Que Jesús no fue crucificado por un complot diabólico ni maquiavélico de los judíos y luego llevado a la práctica por los romanos, aunque ellos hubieran sido los autores materiales, sino que a Jesucristo le crucificamos los hombres y nuestros pecados. En Navidad, amigos míos, celebramos el aniversario del nacimiento de Jesús. Pero la Biblia dice que ese mismo Jesús que un día vino y nació indefenso, un día Él será el juez de los vivos y los muertos. Y quiero hacerte otra pregunta que nunca deberías olvidar. ¿Serías capaz de celebrar el cumpleaños de un juez que te condenó, por ejemplo, a la cárcel? ¿Serías capaz de celebrar el cumpleaños de ese juez? Pues si vas a celebrar la Navidad sin que tengas a Jesús como tu Salvador, Él será tu juez. Así que, perdóname que te diga que eres o serías el tonto más tonto de todos los tontos habidos y por haber entre los tontos, porque nadie en su sano juicio sería tan tonto como para celebrar el nacimiento del que un día será su juez. Por lo tanto, mi querido amigo, no esperes al año que viene para tomar la mejor decisión de tu vida. Y esa decisión de tu vida, esa mejor decisión de tu vida es celebrar el nacimiento de Jesús como tu Salvador y no el nacimiento de Jesús como tu juez. Y por último, me gustaría que pudieras reflexionar sobre lo siguiente. ¿Sabes por qué la Biblia dice que hoy es el día aceptable y que hoy es el día de salvación y que si escuchas hoy la voz de Dios, no la mía, sino la de Dios, no deberías endurecer tu corazón? Dice que hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación porque el pasado no existe. El pasado murió y no volverá. Dice que hoy es el día aceptable y el día de tu salvación porque el futuro es incierto y nadie lo conoce y porque ni tú ni yo sabemos si mañana veremos la luz del sol. Dice que hoy es el día aceptable y que hoy es el día de tu salvación porque si el pasado pasó y no volverá y el futuro es incierto y nadie lo conoce, entonces, ¿qué es lo único que tenemos y lo único que conocemos? El presente, es decir, el hoy, el aquí y el ahora, es lo único que tenemos y lo único que conocemos. Por lo tanto, es hoy, es aquí y es ahora el mejor momento para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y recibir la salvación. Por lo tanto, si a Jesús recibes hoy como tu Salvador, te aseguro que Él perdonará todo tu pasado, por muy negro y oscuro que haya sido. Te dará un presente glorioso cargado de esperanza y te garantizará el mejor futuro que jamás hayas podido imaginar, porque será toda la eternidad en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad y que esta Navidad puedas celebrarla con sensatez y con Jesús como tu Salvador.